Puede ser, o quizás terminar esta parte, porque estoy pensando que ustedes han respondido todas las preguntas que han aparecido en el chat, son de verdad, y estamos comentando que ustedes ahí, los geriatras, mientras Daniel presentaba, tanto Gabriel como Gerardo han contestado todas las preguntas que han aparecido ahí, así que ustedes deciden, doctor y Daniel, si hacemos el break y después vamos con la segunda parte o se termina ahora. Eh, Igual nos quedan algunos minutos, así que adelante, Doc Facher, no ¿Sí? sé. Te mandé nuevamente la presentación, Daniel, para que la puedas proyectar. Ya, y voy a tratar de ser entonces breve para no quitarle tiempo Gracias. al break. Entonces ahí vamos a tratar de aterrizar algunos de los conceptos de los que nos presentó ahora eh, Daniel. Recuerden, para los que están preguntando referente a las presentaciones, van a estar todas en el canal de YouTube de Hospital Digital, de manera que ahí van a estar completas, de manera para que tengan ahí la tranquilidad que el material van a poder revisarlo cuando quieran y también compartirlo con otros. Ya, este es un canal abierto que tiene la intención de que sea, por lo tanto, lo más extensivo y más masivo posible en cuanto a cómo podemos ir generando estos espacios de comunicación. Ya, bien. Entonces, aquí, más allá de lo que nos presentó Daniel, vamos a hacer un recorrido de todo lo que es el estado del arte, todos los fármacos y opciones terapéuticas que hemos escuchado, para que después nos concentremos en lo que tiene mayor evidencia, que son las alteraciones, el manejo de las alteraciones conductuales, específicamente con estrategias no farmacológicas. Bueno, esto es una suerte de aterrizar lo que nos presentó el doctor Martínez la vez anterior y el contexto que tenemos que tener claro, que las demencias están para quedarse y van a seguir creciendo a lo largo del tiempo, y las proyecciones que aquí aparecen en general han ido quedando cortas, salen caras, y evidentemente en un escenario como el nuestro hay más de 200.000 personas y 200.000 familias, por lo tanto, que están enfrentando esta patología. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero tenemos que ser conscientes, la siguiente, que no tenemos mucha evidencia. Ahí les puse un paquete de cabritas para mostrar que el peso de la misma no es muy alto, y eso es un desafío, porque tenemos que movernos con lo que hoy día es una realidad desafiante. La siguiente. Entonces, hoy día vamos viendo que lo que nos va pasando en el tiempo es que aparecen múltiples opciones desde el punto de vista de lo que se pudiera ofrecer. Aparecen estos multivitamínicos, una serie ahí de otras alternativas que específicamente van en esa línea: fármaco, alimentación saludable, ejercicio. Y eso es lo que tenemos que tratar, y vamos a ver en esta presentación de cómo se puede ir bajando. La siguiente, por favor. Y quizás lo que vamos a tener y llevarnos para la casa es que en esta diapositiva se centra, y lo vamos a ver después mucho mejor explicitado, el eje quizás básico de lo que estamos aquí conversando, que es cómo a partir de estrategias no farmacológicas es donde vamos a encontrar los mejores resultados, y es lo que hemos ido aprendiendo también en el tiempo. Pasemos a la próxima diapositiva. Entonces, aquí vamos viendo algunos de los elementos que han ido apareciendo específicamente en esta línea, y algunas de las intervenciones, y qué les puedo comentar referente a eso. Los omega 3, por ejemplo, que están muy masivamente quizás ahí disponibles, todavía están con resultados preliminares, aunque con cierta evidencia que pudiera mostrar que esto va a ser beneficioso. Eh, con respecto a frutas y vegetales, hay beneficios cardiovasculares que están muy justificados, y ahí hay desafíos para tratar de esto, extrapolarlo a otras condiciones. Situación parecida que lo que ocurre con la dieta mediterránea como tal. La actividad física, y esto llevado también al ejercicio, tiene evidencia en ensayos clínicos controlados más bien pequeños y con algunos en desarrollo actualmente, y lo que tiene que ver con interacción social y estimulación cognitiva. Hay algunos temas hay que discutir, pero yo creo que es mejor que esto ni siquiera se vea de una manera integrada, porque no son lo mismo, y ahí hay elementos que pueden ser interesantes a revisar. Pero como les decía antes, esto no es el motivo de la presentación de ahora. La siguiente, por favor. Pasemos a la otra, porque esto lo van a presentar en el siguiente tema, pero es probablemente esto lo que cuente con más impacto, específicamente con desenlaces valiosos, como mejorar calidad de vida, reducir sobrecargas, menos institucionalización, menos costos y más seguridad. La otra, Daniel, por favor.
Entonces aquí está lo que es la base para los tratamientos, aquí están todas las hipótesis que principalmente han estado vinculados con la enfermedad de Alzheimer y que tienen que ver con mecanismos que son tanto intra como extracelulares y de qué manera el sistema no es capaz de poder hacer una limpieza suficiente y poder mantener una buena indemnidad al funcionamiento neuronal. Y eso es lo que de una u otra manera ha sido la base para todas las alternativas terapéuticas, donde hay mecanismos oxidativos, hay fenómenos inflamatorios, y eso también ha sido la razón por la cual han aparecido también tantas alternativas farmacológicas en el tiempo. La siguiente, por favor. Entonces, aquí algunas de las intervenciones desde lo preventivo que ustedes van a escuchar, muchas veces se ha preconizado el efecto que podría tener las estatinas, por ejemplo, la prevención de las demencias, y ahí se ve como no logran tener ninguna efectividad, con un efecto muy comparable a no utilizarlas en lo que es la incidencia de demencias. La siguiente diapositiva, Daniel. Ginkgo biloba, por ejemplo, otra sustancia que van a ver ustedes que se ocupa muchísimo, no tuvo evidencia que mostrara que fuera distinto al placebo en el desarrollo de deterioro cognitivo, y es más, en cuanto a seguridad, se demostró algunos daños vasculares, especialmente en población con cerebros un poquito más frágiles que quienes no la utilizaban, por lo cual, aparte, hay temas de seguridad que son discutibles en esta molécula. La siguiente, por favor. La terapia de reemplazo hormonal, que hace un montón de tiempo era algo que era parte sustancial de las terapias, y después agarró un fenómeno ahí que estuvo muy en discusión, y ahora se ha ido individualizando y conociendo un poquito más cómo debiera hacerse específicamente, pero en lo que tiene que ver con cognición no muestra beneficios en mujeres menopáusicas. La siguiente, por favor. Y pasemos a la parte de tratamiento. Entonces aquí los antioxidantes multivitamínicos también han aparecido en una serie de notificaciones como potencialmente beneficiosos, y ahí hay los sustratos por los cuales estos beneficios podrían estar aquí sustentados. Pasemos a la siguiente, Daniel. Y la evidencia en el tiempo ha demostrado que a 1 año, 2 años y 36 meses no tienen más beneficios que el no utilizarlos. La siguiente, por favor, Daniel. Con respecto a los complejos de vitamina B, que ahí aparecían en algunas de las preguntas que el doctor Martínez debe ahí estar contestándolas todas, cuando uno ve la evolución de este tipo de terapias, entre 6, 12, 18 y después a los 24 meses no logran demostrar beneficio. Lo que sí se ha visto, que si bien es cierto, hay sustratos teóricos para utilizarlo, como es la homocisteinemia alta y sus riesgos asociados, lo que uno pudiera sugerir en el momento a las personas que tengan déficit de vitaminas, en ellos sustituirlo, para que tengan buenos niveles y evitar otras complicaciones más allá de lo cognitivo. La siguiente, por favor. Vitamina D, quizás la vitamina que estuvo más de moda en el último tiempo. La literatura inicial mostraba algunos escenarios que pudieran ser quizás promisorios, como se ven en ese estudio piloto, pero cuando ya se llevaron ensayos clínicos, la evidencia se diluyó. Así que hoy día no es una vitamina que esté recomendada para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. La siguiente, por favor. Pasemos a la que viene después, Dani. Esto es todo lo que hay, para que se hagan una idea del desarrollo de drogas y cómo es un tremendo desafío. Cuando comencé yo en médica de geriatría, estaban apareciendo todas las moléculas hoy día disponibles, hace ya varios años atrás, y desde eso a la fecha nada ha logrado pasar la línea de la blancura. Pero ahí, para que vean, en el centro es lo que se ha ocupado más y es lo que hoy día está como disponible, y aparecen una serie de otras sustancias que están hoy día en estudio. La siguiente, por favor. Y ahí tienen que ver con cómo vamos tratando de integrar todos estos fenómenos que yo les mencionaba, que pudieran estar desde esa fisiopatología, donde hay fenómenos inflamatorios, autofagia, disfunción vascular, y después esto cómo se concentra en alteraciones de funcionamiento neuronal, en alteraciones de la función sináptica, cómo se producen desregulaciones epigenéticas, todo lo que tiene que ver con el estrés oxidativo, y las alteraciones como estas son vinculadas con disfunciones de la regulación mitocondrial en esto, que a la larga determinan esta falla neuronal y que después aparezca la enfermedad. Es ahí donde han estado puestos estos esfuerzos terapéuticos. La siguiente.
Entonces, esto ya ha sido portada de múltiples revistas. Hay una de las dianas principales, que es tratar de atacar el beta-amiloide. La siguiente, y cómo apareció esta molécula que tienen que haber escuchado, que era la aducanumab, y que tuvo fast track para poder ser aprobado de manera rápida. La siguiente, por favor. Y cómo ahí se veía que el uso de este tipo de sustancias podía ir reduciendo, limpiando este cerebro, el beta-amiloide, que es un depósito que cuando está ahí presente en exceso genera alteraciones cerebrales. Pero lamentablemente los resultados no han logrado todavía ser ratificados en escenarios clínicos más significativos. Y esto hoy día está en absoluta controversia de cómo va a ser manejada después de esta primera liberación que hizo la FDA, esperando los resultados que se vayan obteniendo con población más grande y también buscando beneficios clínicos más allá de lo imagenológico, que es lo que hoy día se cuenta. La siguiente, por favor. Y es ahí donde han aparecido también otras líneas terapéuticas. Ahí están los inhibidores de la base, especialmente en Alzheimer inicial y deterioro cognitivo leve, pero ahí nosotros participamos en una de estas moléculas, en un protocolo, el CNP 520, que se descontinúa de manera muy precoz por falta de evidencia. Y a la izquierda ven ustedes en esa columna azul las diferentes moléculas de Merck, Eisai, Lilly y de Janssen. Todas ellas lamentablemente no mostraron resultados positivos. La siguiente. De las cosas como innovadoras para contarles un poquito, están viéndose si hay espacio para terapias combinadas que eventualmente pudieran darle una vuelta a lo que hoy día tenemos disponible. Pasemos a la otra, por favor, donde combinan lo que ya tenemos con algunas de las terapias que ya se han ocupado para otras condiciones, como antiinflamatorios, por ejemplo, combinar anticolinesterásicos con memantina. Todos estos que supuestamente íbamos a tener datos definitivos en 2019 todavía no han sido liberados, lo que en general nos genera la sensación de que los resultados no fueron positivos. La otra. Entonces, con esto nos quedamos con lo que Dani nos mostraba hace un tiempo. Eso es lo que tenemos disponible, esto es lo que nos dice la teoría, los años de aprobación y cuáles serían las etapas en las cuales podrían utilizarse el donepezilo en todas las etapas de la enfermedad. Por lo tanto, no en deterioro cognitivo leve ni como preventivo, galantamina en etapas leves a moderadas, ribastigmina en todas las etapas, memantina en etapas moderadas a severas, y estas formas combinadas, la evidencia la presentan pobre en lo que es deterioro cognitivo moderado a severo en enfermedad de Alzheimer. La siguiente, por favor, Daniel. Entonces, esto con respecto a donepezilo, ahí están las galantamina y ribastigmina, que son los anticolinesterásicos, hacia donde se debieran titular, y cuando hay eventos adversos, considerar cambiar a otro anticolinesterásico, y cuando la enfermedad también progrese, que es otro de los escenarios planteables, considerar también subir las dosis, en los cuales tienen margen para poder hacerlo, o hacer un cambio a otro de los anticolinesterácicos. Eso nos dice la teoría con respecto a la enfermedad de Alzheimer leve a moderada. La siguiente, Daniel. La etapa moderada severa, ahí lo que se recomienda es, ahí se pudiera incluir la memantina, ir monitorizándose beneficio, y ahí los diferentes escenarios, si hay eventos colaterales, considerar cambiar otra terapia, si hay progresión también subir las dosis o hacer cambios, o considerar que en etapas ya más avanzadas, que es lo que también plantea Daniel, por falta de efectividad, empezar a hacer retiro de las personas que ya estén utilizando. La siguiente, Daniel, por favor. Pero también empiezan a aparecer otras líneas terapéuticas, y aquí una de las situaciones que muchas veces han aparecido en las interconsultas: qué alternativas farmacológicas pudiéramos considerar en cuanto al manejo de alteraciones conductuales. Muy poquita evidencia, también lo tenemos para un antidepresivo que es el citalopram. Ahí se ve específicamente en esta prueba, que es esta escala conductual, específicamente en el subdominio de agitación en todos los escenarios, muy similar en el comienzo inicial, pero algunos beneficios a las 3, 6 y 9 semanas en comparación con el placebo, pero también con elementos propios de seguridad, que en la población mayor es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Produce anorexia, produce diarrea, hay más caídas, hay más infecciones respiratorias, y se producen aumentos también del intervalo QT, lo que puede generar arritmias complejas que pueden aumentar mortalidad, por lo cual es algo también relevante en dosis muy altas de citalopram de 20 miligramos o más, para que uno tenga mucha cautela. La siguiente, Daniel. Con respecto a trazodona, que también ha aparecido, que está en la canasta, que es una de las preguntas que ha estado contestando el doctor Martínez.
en personas con deterioro cognitivo se ha visto mejoría en algunos patrones de comportamiento de sueño, lo que podría tener algún beneficio también en ir conteniendo el deterioro cognitivo de los pacientes. La trazodona es un modulador de la serotonina que tiene, si uno es más purista, un efecto más bien como inhibidor de la recaptación, por lo cual, ojo, cuando se combinan con otros antidepresivos por el riesgo de generar ahí síndrome serotoninérgico, y que además tiene efectos adrenérgicos e histaminérgicos, por lo cual también hay que tener cuidado en personas, pacientes hipertensos o con falla cardíaca importante, y también los efectos histaminérgicos que eran los que tendrían asociado a este beneficio que podría generarse a nivel de sueño. Así que ahí está un poquito el sustrato por el cual la trazodona podría ser una alternativa quizás menos peligrosa que otras opciones, específicamente pensando en caídas o deterioro del estado cognitivo. La siguiente. Pero si nos vamos a lo que pudiera hacer uno en la raya para la suma, recomendaciones son los estilos de vida saludables. Ahí les tengo material que desarrollamos como Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile en conjunto con la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, con respecto a qué es lo que puede hacer que tengamos un mejor envejecimiento cerebral. La siguiente, por favor, Daniel. O también colgarnos de lo que aparecen en iniciativas internacionales que van justificando lo que estamos conversando. Esta fue desarrollada por el American Board de Medicina Interna americano, que fue validado también por la Sociedad Americana de Geriatría, y ahí de las 10 recomendaciones que se hacen en geriatría, 3 están súper vinculadas con lo que estamos hablando hoy día. No ocupar antipsicóticos como primera terapia para el manejo de alteraciones conductuales y psicológicas en la demencia. No use benzodiazepina u otros hipnóticos en personas mayores como para el tratamiento del insomnio, la agitación o el delirium. Y no indique anticolinesterásico para la demencia sin una evaluación frecuente y seguida de lo que tiene que ver sus efectos a nivel cognitivo o gastrointestinales. Pasemos a la siguiente. Y si quieren después ver las otras que aparecen, muchas de ellas están vinculadas con el uso de psicofármacos. ¿En qué tenemos que aterrizarlo? Que tenemos un plan nacional de demencia. Pasemos a la siguiente, Daniel. Que es uno de los, que así como una cosa interesante, de los pocos países que tienen constituido un plan, así que tenemos una tremenda fortaleza. La siguiente, Daniel. Tenemos también un GES, que tenemos ahora ya todos los elementos para que cuando tengamos esas orientaciones técnicas podamos ir sistematizando el trabajo que hemos estado conversando estas últimas 2 semanas. La siguiente. Y ahí está la raya para la suma, lo que les mostraba Daniel, el comité de expertos no recomienda el uso de estos fármacos como lo hemos ido conversando. Pasemos a la siguiente, Daniel, por la falta de evidencia que tienen con respecto, por ejemplo, al caso de la memantina. La próxima. Con respecto al uso de fármacos para el manejo de alteraciones conductuales, específicamente los que son los antipsicóticos, pero dan esta ventanita para fármacos como mencionábamos, como el citalopram. La siguiente, por favor. Y lo que se mantiene en cuanto al manejo del insomnio, evitar las benzodiazepinas, los fármacos Z o los antipsicóticos, y considerar alternativas como la trazodona que les mencionaba también hace un ratito. La próxima. Y ya con esto cierro, se nos justo las 11, entonces ya vimos que la demencia desde la sesión pasada es un tremendo síndrome multicausal, muy relacionado con otras patologías. Hoy día los grandes desafíos pasan por cómo nos anticipamos y hacemos que hoy día nos estamos jugando, cada uno de los que están acá, al estar tanto rato sentados, perdimos un poquito de beneficios para cuidar nuestro cerebro, tenemos que movernos, tenemos que tener buenos hábitos, y eso es lo que probablemente nos va a ayudar mejor a poder llegar mejor a cuando nos corresponda ser personas mayores. Las terapias actuales son de alto costo, pero con una eficacia que es relativa. Y teniendo un plan, teniendo un GES, estamos teniendo las bases para poder hacer un país que sea súper consciente de esta enfermedad y empecemos a generar desde la prevención lo que realmente nos va a generar el quiebre para poder tener una mejor calidad de vida para las personas mayores. ¿Ya? Así que muchísimas gracias. Está diciendo que muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, Daniel, a Natalia también, a Gabriel. Además, entre Gabriel, Gerardo, Daniel han respondido todas las preguntas del chat, y eso a nosotros también nos facilita mucho la labor, ¿no?
y queremos agradecer además la disposición que han tenido ustedes, la dedicación también para el trabajo. Yo creo que el trabajo de la célula de geriatría es un elemento súper importante también, no solamente para el GES o para las acciones del GES, sino que para la atención de personas mayores en general. Entonces, es muy bueno que además no solamente ustedes, y ya lo dijimos la vez pasada, no solamente ustedes están pendientes de la atención propiamente tal, de la atención clínica, sino que también de colaborar en estos espacios, y eso para nosotros es muy importante, ¿no? Tener los conocimientos y la sabiduría de ustedes. Así que muchas gracias por eso nuevamente, Gabriel, Gerardo, Natalia y Daniel. Así que vamos a estar en contacto constantemente. Así que nuevamente estamos aquí. Quiero dejar con ustedes entonces a Camila Díaz. Camila es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, además es magíster en bioética social y salud pública de la Universidad Central, y actualmente se está desempeñando como terapeuta ocupacional en el Centro de Apoyo Comunitario para Personas con Demencias Aliwen, que pertenece al Hospital El Pino en el Servicio de Salud Sur. Así que, Camila, por favor, todo suyo el espacio. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Porque estoy con el... ¿Sí? Sí, perfecto. Voy a compartir pantalla entonces. Ya, estimados, como me presentaron, mi nombre es Camila Díaz, yo soy terapeuta ocupacional. Me toca presentar la intervención no farmacológica en demencias. La tabla de contenidos que vamos a revisar es el plan de intervención en demencias, el marco conceptual, la evaluación funcional como desde dónde nos paramos para realizar las intervenciones, y a posterior vamos a revisar algunas evidencias y algunas intervenciones que se pueden realizar, sobre todo pensando en los síntomas psicológicos y conductuales. Antes de partir, quiero un poco mencionar desde dónde yo me paro para hacer esta presentación. Actualmente trabajo en el Centro Aliwen para personas con demencia, ¿cierto? Nosotros atendemos usuarios de la comuna del Bosque y San Bernardo, bajo el alero del GES 85, del Alzheimer y otras demencias, y nos dedicamos al tratamiento de demencias que son consideradas de alta complejidad. Pero para mí también es muy importante mencionar que previo a esto, en el 2018, trabajé en la APS del Bosque, en el plan piloto que se instaló desde el Plan Nacional de Demencias, y que ya desde ese entonces trabajaba en relación a la derivación al centro cuando funcionaba como centro diurno. Entonces la presentación que voy a mostrar hace relación a la experiencia, ¿cierto?, desde el trabajo en APS inicialmente y luego en relación con lo que he hecho acá en el Centro Aliwen. También me gustaría mencionar que lo que voy a presentar abarca todo lo que podría considerarse herramientas para la intervención, pero que las voy a presentar desde un ideal, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes puedan tomar las herramientas o lo que les haga más sentido en las intervenciones cotidianas con los usuarios con demencia. Entonces, el plan de intervención en demencia debería buscar favorecer o mejorar el bienestar y la calidad de vida de los usuarios y de los cuidadores a lo largo de la trayectoria de la condición, y debe incorporar información de la evaluación integral y las necesidades, problemáticas y preferencias de la persona y su cuidador, en coordinación con las capacidades que cada dispositivo local tenga. Es muy importante que se deben establecer y priorizar las necesidades y definir el nivel de preparación al cambio del cuidador. Eso lo vamos a ver casi al final de la presentación, pero si un cuidador no conoce la enfermedad y no reconoce los síntomas como parte de la enfermedad, muchas de nuestras intervenciones no van a ser significativas. Por lo tanto, lo vamos a revisar como mencioné al final, pero es muy importante el nivel de preparación al cambio que tenga el cuidador. Entonces, los planes de intervenciones tienen que ser centrados en la persona, tienen que ser claros y precisos, deben considerar a variados profesionales y uno debería entregar continuamente refuerzos escritos a los cuidadores, ¿cierto? Y también dejar registros de lo que se va haciendo con el usuario para el resto del equipo. Me parece súper interesante mencionar que el modelo psicosocial puede ser de mucha utilidad en la intervención con personas con demencia, pues los tratamientos psicosociales más efectivos son generalmente multimodales, individualizan la atención y capacitan a los cuidadores en habilidades que incluyen la optimización de la comunicación, el afrontamiento y las adaptaciones ambientales. En el marco de referencia, bueno, yo soy terapeuta ocupacional, por lo tanto no puedo obviar, ¿cierto?, que dentro de mis
de mi definición profesional, ¿cierto? Pensamos que las personas son seres ocupacionales y esto significa que ellos tienen derecho a poder realizar ocupaciones, o sea, actividades significativas. ¿Ya? Yo considero que las ocupaciones son todas aquellas actividades que yo puedo desarrollar en la vida cotidiana y que son significativas para mí. La demencia no debería ser un diagnóstico que impida que las personas puedan continuar desarrollando actividades que sean significativas e importantes para ellas. Entonces, variadas intervenciones psicosociales han demostrado ser eficaces en diversas otras dimensiones relacionadas con la calidad de vida y carga de la enfermedad, constituyendo entonces importantes moduladores del impacto de la enfermedad en las personas con demencia. Dentro de las intervenciones podemos impactar, ¿cierto?, en la función física, en la calidad de vida, en los síntomas psicológicos y conductuales, los síntomas depresivos. Podemos mirar cómo prevenir accidentes o riesgos en las actividades de la vida cotidiana, entre otras. Entonces, para continuar, creo que es importante hacer hincapié también desde mi mirada profesional que la evaluación funcional debe ser desde donde nos paremos, ¿cierto?, para poder dirigir las intervenciones. Aquí, esto ya fue mencionado anteriormente, así que lo voy a mencionar muy brevemente, que la pérdida de capacidades funcionales es una característica definitiva de la enfermedad de Alzheimer, con progresión secuencial y predecible bien correlacionada con el deterioro cognitivo. Y entonces, en etapas iniciales vamos a ver que se van a impactar actividades mentales y vamos a avanzar hasta que en etapas más severas vamos a ver actividades básicas que son las que son fundamentales para vivir, como alimentarse, vestir, saciarse, entre otras. Entonces, la evaluación funcional es un proceso de adquisición y recogida exhaustiva y metódica de información e indicios, a través de la cual se puede posteriormente interpretar la naturaleza y condición de la persona evaluada en términos de la capacidad para cuidar de sí misma y participar en actividades básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a evaluar, cuando yo voy a mirar las actividades de la vida cotidiana, tengo que incluir la historia de vida de esa persona, y poder así saber cuáles actividades han sido significativas a lo largo del trayecto vital, porque eso me va a permitir también poder dirigir acciones que sean importantes para la persona. También voy a poder mirar la historia del deterioro funcional, cuándo ocurre el quiebre, qué ocurre, pasó algo o el deterioro se fue dando de forma paulatina sin que algo lo iniciara. Hay que mirar la rutina actual, la previa, los intereses previos y pasados. También es importante mirar la movilidad y desempeño motor, el uso de ayudas técnicas y la incidencia de caídas, ¿cierto? Y eso me va a ayudar a ver qué instrumento de evaluación va a ser útil. Es importante considerar que debemos incorporar la información de un tercero, un referente, y que hay que identificar cuáles limitaciones son cognitivas de las no cognitivas. Eso es muy importante porque, por ejemplo, yo puedo tener una persona que no puede desplazarse, y esto puede haber sido por una lesión lumbar, y no necesariamente por el deterioro a raíz del diagnóstico de demencia, ¿sí? Entonces, aislar nos va a permitir identificar qué es efectivamente causado por el deterioro a partir de la enfermedad. Y también es muy importante el ambiente facilitador y limitante. Aquí yo puse algunas pautas de una de ellas, que es la que está acá, ya fue mencionada, que es el TADL, perdón, la que está acá, que es el TADLQ, y aquí el DAT-E, que son pautas que generalmente no se usan en la APS, pero que nos permiten justamente aislar, ¿cierto?, las causas cognitivas de las no cognitivas, mirar cómo con más fineza cada actividad de la vida cotidiana, y además nos permite, en particular el DAT-E, mirar si el problema está en la iniciativa, en la planificación o en la ejecución de la actividad. Si alguien tiene interés por profundizar en estas pautas, al final de la presentación está mi correo electrónico y yo se las puedo enviar y puedo entregarles información respecto a la aplicación. Son pautas que no son de tiempo extendido de aplicación, deben ser entre 15 minutos de aplicación, y que nos entregan, como les digo, información más fina respecto a dónde está fallando la funcionalidad, ¿cierto? Sí, en qué etapa, y aislar lo cognitivo de lo no cognitivo. Entonces, pasando un poco a la evidencia de la intervención, aquí hay 3 programas que han sido realizados desde la mirada de la terapia ocupacional y que involucran al cuidador, ¿cierto? Entregando psicoeducación, pero también capacitándolo para que los usuarios incorporen actividades en la rutina diaria.
En esto se va a basar un poco lo que sigue, porque las actividades que nosotros vamos a instalar deberían estar dentro de la rutina, deberían ser actividades que sean conocidas o que al menos motiven al usuario, y estas deberían tender a disminuir la sintomatología conductual, al bienestar del cuidador y del usuario, y a mejorar la funcionalidad y la participación. Entonces, esto también es muy importante. La evidencia científica disponible señala que las intervenciones individuales tienen mejores resultados. No obstante, se resalta que el principio central es la personalización de las intervenciones a problemas particulares y definidos con centro en las personas y la familia. Esto es muy importante porque tradicionalmente se hablaba mucho de la estimulación cognitiva como el caballito de batalla de las intervenciones en personas con demencia, y cada vez más se ha demostrado que lo que es significativo es la personalización de la actividad, no que se instalen actividades para un grupo de personas sin que éstas sean elegidas por los sujetos, ¿sí? Y si bien las actividades grupales son beneficiosas, por ejemplo, a nivel de participación social, a nivel de interacción con otros, no demuestra tener un impacto, al menos la estimulación cognitiva, como tradicionalmente la conocemos, en disminuir los síntomas cognitivos o en detener el avance de la enfermedad. Entonces, vamos a partir con los síntomas psicológicos y conductuales, ¿cierto? Los síntomas psicológicos y conductuales en las personas con demencia son alteraciones de la percepción, del contenido del pensamiento, del ánimo y de la conducta, ¿ya? Son síntomas como el deambular, la agitación, tenemos los delirios de prejuicio, principalmente en personas con demencia, estas ideas de que me quieren hacer daño, me quieren envenenar, me están engañando, las alucinaciones visuales, que son las más comunes, más no las únicas, ¿cierto?, en demencias. Vamos a tener síntomas del ánimo como la depresión, ¿cierto?, la angustia, la apatía, ¿sí?, que van a ser importantes factores de angustia y de reducción de la calidad de vida, tanto en el usuario como en la familia, y que son el principal motivo de institucionalización. Los síntomas cognitivos y conductuales deberían ser, por tanto, intervenidos, porque son, como lo dije, el principal motivo de institucionalización, y porque impactando en ellos vamos a mejorar la calidad de vida del usuario y de quienes lo cuidan, ¿cierto? Yo sé que esto ya fue mencionado en una presentación anterior, así que lo voy a mencionar muy brevemente. La forma en que al menos nosotros evaluamos es el inventario neuropsiquiátrico, en que se mencionan 12 síntomas neuropsiquiátricos, se evalúa la frecuencia, la gravedad, y se evalúa el estrés o la sobrecarga. Esta pauta es aplicada a los cuidadores, y debería ser aplicada al inicio, pero también en distintas etapas de la intervención para evaluar el impacto de las intervenciones que estamos realizando con los sujetos. Entonces, uno de los enfoques, ¿cierto?, que está dirigido a abordar estos síntomas es el modelo DICE o DICE, ¿cierto?, que tiene 4 etapas. La primera se alucina a describir qué es lo que está ocurriendo. Esto es descubrir con la mayor cantidad de detalles posibles, ¿cierto? ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa después? ¿En qué momento del día ocurre? ¿Cierto? Entre más información tengamos, mejor vamos a poder abordar la problemática. Luego, el siguiente paso es investigar. Podemos, por ejemplo, poner cuáles son las hipótesis de por qué está ocurriendo eso. Por ejemplo, una persona tiene una rutina establecida de alimentación y una vez a la semana va un cuidador externo a realizar las tareas de acompañamiento, y esta persona la hora de la 11 la corre 2 horas. Y observan que en esas 2 horas hay un aumento de la agitación, la persona empieza a deambular, empieza a golpear cosas, y entonces describimos, ¿cierto?, todo lo que ocurre, y podemos presumir, podemos hipotetizar que la causante del aumento de la sintomatología está relacionada con este cambio en la rutina, ¿cierto? Entonces vamos en la tercera etapa, crear una hipótesis, por ejemplo, crear una solución al problema, que podría ser entonces colocar una pizarra con los horarios bien establecidos de la rutina de alimentación, de hidratación, de baño y de fármacos del usuario, para que todo el que cumpla el rol de acompañar o cuidar los tenga a la vista y pueda seguir esta pauta. Y la idea es que un tiempo después podamos evaluar si esta estrategia, ¿cierto?, fue efectiva y disminuyó los síntomas psicológicos y conductuales que aparecen en ese rango de horas, en ese día en particular.
¿cierto? Este enfoque tiene una utilidad transversal, puede ser aplicado por cualquier profesional que interactúe con las personas con demencia y con los referentes o cuidadores, ¿cierto? Y puede ser, como lo digo, puede ser enseñado al cuidador y a los familiares para que ellos puedan aplicarlo, o puede ser un esquema que lo usen los profesionales de salud. De aquí en adelante, ahora vamos a ver el patrón de idiosincrasia y la rutina, pero todo lo que vamos a ver de aquí en adelante va a contribuir a poder disminuir o va a impactar en los síntomas cognitivos y conductuales, entendiendo que el origen no es uno solo, sino que pueden haber distintos componentes o factores que van a impactar en ellos, ¿ya? Otra de las cosas que podría causar síntomas cognitivos y conductuales, ¿cierto?, es la rutina, el empobrecimiento de una rutina con actividades poco significativas para el usuario, que esté privada simplemente de actividades, ¿cierto? Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros esto? Es a través de un patrón de idiosincrasia, una hoja como esta muy simple, ¿cierto?, en que vemos los días de la semana y las horas del día, y en que vamos detallando de forma lo más completa posible qué es lo que el usuario hace desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿cierto? Esta información se le va a pedir al referente, y lo que vamos a hacer nosotros como profesionales es sugerencias de actividades que promuevan la participación del sujeto en entornos cotidianos. La exploración de actividades, nosotros también desde nuestra expertise podemos sugerir también la exploración de actividades en contexto protegido, y vamos a entregar entonces un informe o un resultado escrito a la familia para que pueda ser implementado en su entorno. Entonces acá tenemos una sugerencia también, la planificación de la actividad, que lo que nos dice un poco es que yo tengo que mirar, planificar las actividades, identificar actividades para poder aplicarlas, ¿cierto? Y yo tengo que estudiarlas para ver si tengo que aplicar secuencias, si tengo que adaptar la actividad, y para saber qué tipo de ayuda necesitará la persona y en qué momento será necesario ofrecerla. Estas estrategias también pueden ser utilizadas por el profesional directamente, o pueden ser enseñadas, o podemos capacitar a los cuidadores para que los pongan en práctica en el día a día. Y esto también tiene etapas, ¿cierto? Primero tenemos que escoger la actividad, y la actividad debería ser una actividad que sea significativa para el usuario. Y ahí es muy importante la primera parte en que yo mencionaba que había que ver la historia de vida, ¿cierto?, para identificar actividades que hayan sido importantes previamente, y si no tenemos esa información, entonces actividades que puedan ser llamativas para la persona en este momento. ¿Ya? En etapas iniciales de la demencia puede ser muy útil hacer como un registro de actividades que la persona le gusta realizar o que le gustaría hacer. Y en etapas más avanzadas podemos buscar actividades que sean con patrones más repetitivos, que sean con motricidad, que incluyan motricidad más gruesa, por ejemplo, desandar porotos, barrer, juntar calcetines, doblar ropa. Tienen que ser en etapas ya más avanzadas, actividades de corta duración, pensando en que la capacidad de mantener la atención está más disminuida. Y una vez que hemos escogido la actividad, tenemos que preparar el ambiente, ¿sí? Preparar el ambiente significa buscar un espacio que sea cómodo, que la temperatura sea agradable, que haya una iluminación adecuada, y que permita que la persona se desenvuelva lo mejor posible, ¿cierto? Entonces tiene que tener solo lo que vamos a utilizar para la actividad, tiene que haber disminución de ruido ambiental que pueda ser un distractor, por ejemplo. Luego tenemos la tercera etapa, que es comenzar la actividad, y aquí yo sé que lo he repetido harto, pero que sea motivante esa actividad es muy importante, porque si yo le digo a una persona, tiene que mover estos cubos de un lado a otro, eso no va a ser motivante. Pero si yo le digo, voy, quiero hacer un tutti frutti, ¿por qué no me ayuda a buscar las manzanas? ¿O por qué no me ayuda a pelar la manzana o me ayuda a picar el plátano? Esa actividad puede ser significativa para la persona, porque puede además sentir que está contribuyendo a su entorno, ¿sí? Entonces, vuelvo a hacer hincapié, que sea algo significativo, que sea algo elegido para la persona, es muy relevante. Y el cuarto es mejorar el desempeño y la motivación de la persona. Y esto tiene que ver un poco con poder comunicar de forma correcta la actividad, poder ir mostrándole a la persona que lo está haciendo bien, apoyarla si veo que hay si el desempeño no era el esperado, poder apoyar, adaptar la actividad para que esa persona se mantenga motivada en la ejecución. Ya, por ejemplo, si yo estoy haciendo una actividad lúdica, estoy jugando cartas,
y a la persona le toca, por ejemplo, poner una carta, a lo mejor la persona entre sus cartas no va a poder escoger, y yo puedo adaptar la actividad y puedo mostrarle 3 cartas y que ella seleccione la más indicada, por ejemplo. O puedo no centrar, por ejemplo, la actividad en el logro, sino en la participación. Así, la idea es un poco que la persona se sienta motivada y que también sea segura para ella. Entonces, aquí hay algunas recomendaciones. No existe forma correcta o incorrecta de presentar una actividad. Siempre que la actividad sea motivante y pueda ser hecha de forma segura, es una actividad que puede ser positiva para el usuario. La motivación y la participación es la meta, que les mencionaba recién. No centrarnos en el logro, sino en que pueda hasta mantenerse motivado y participando. Moderar la expectativa. Probablemente la persona no va a lograr hacer la actividad que le propongo con la pulcritud que nosotros lo podríamos hacer. Así que no tenemos que esperar que el desempeño sea óptimo, sino que se mantenga participando. Las actividades deben ser parte de la rutina y esto es importante. Siempre que yo haga una actividad, que yo establezca que voy a hacer una actividad con un usuario, el objetivo es que sea parte de la rutina, porque si no pierde el sentido. No debemos apurar la actividad, las personas pueden demorar un poco más en seguir las indicaciones y en ejecutar, y hay que mantener la calma y entregar siempre refuerzos positivos. Otra de las cosas, otra de los focos en los que tenemos que centrarnos es los factores ambientales y factores sociales que pueden estar siendo un impedimento en el desempeño del usuario y que pueden impactar, ¿cierto?, en que aparezcan más sintomatología. ¿Cierto? Nosotros aplicamos este listado de chequeo de seguridad domiciliaria, en que lo que hacemos es fijarnos en cada lugar de la casa y vamos viendo si estos espacios son seguros y tienen la iluminación suficiente para que el usuario se pueda desempeñar en él. Cosas en las que nos fijamos, por ejemplo, la iluminación de los lugares, que haya, por ejemplo, en el baño barras de sujeción, que los pisos sean antideslizantes, que no haya alfombras o que si las hay estén bien adheridas al suelo. La ausencia de objetos que interfieran con el paso, que las alturas, por ejemplo, del baño, de la mano, de la cocina, de la cama, las alturas sean suficientes para la persona, que el trayecto entre por ejemplo, entre la cocina y el patio, o entre el living y el patio, no tenga elementos que interfieran el paso, que no haya escaleras, que si hay escaleras tengan barras para apoyarse en ambos lados, que tengan antiadherentes, que estén en buenas condiciones. Las modificaciones ambientales implican el ajuste de las demandas cognitivas y físicas que el ambiente presenta para las personas, promoviendo su participación independiente, segura y satisfactoria. Sugerido en etapas de progresión leve, moderada y avanzada. Existe un importante aporte de las adaptaciones ambientales en la regulación de los síntomas neuropsiquiátricos. Quiero mencionar en esta parte esta publicación que se hizo, que se llama Viviendo con Demencias. Si ustedes la buscan así en Google, está disponible para la descarga, que fue hecha por Macarena Espina Díaz, que es una herramienta que nos permite, nos da sugerencias, ciertas adaptaciones. Es súper importante siempre mirar el contexto en el que estamos interviniendo, porque hay muchas familias que tienen recursos muy limitados para las adaptaciones, pero ya, por ejemplo, sugerir quitar las alfombras, liberar los tránsitos para que las personas puedan deambular, hacer algunas adaptaciones para mejorar, por ejemplo, la adherencia en el piso, en los cambios de nivel, ya van a favorecer la disminución de caídas, la mejor iluminación va a hacer que se disminuyan los espacios oscuros, vamos a poder tomar, ¿cierto?, algunas cosas más simples para que podamos mejorar la participación de nuestros usuarios y también la seguridad en que realizan estas actividades. Pero recomiendo la descarga de este documento, me parece que es de bastante utilidad. Voy a mirar, ya. Me gustaría, antes de continuar, hacer hincapié en esta parte, hasta este punto, en que todo lo que estamos implementando, ¿cierto?, estas actividades, esto que estamos haciendo, estas adaptaciones, tienen que estar establecidas en el contexto del usuario y deben respetar o debe establecerse una rutina. Los síntomas cognitivos y conductuales suelen mantenerse estables si las rutinas son estables. Entonces, en la medida en que yo disminuyo las sorpresas en lo cotidiano para el usuario, probablemente va a estar mucho mejor.
¿sí? Y esto también tiene que ver con que yo voy a poder suplir a través de la rutina las necesidades básicas que el usuario tenga. Por lo tanto, voy a hacer que se sienta cómodo en un espacio más seguro, ¿ya? Y además voy a tener una persona que va a estar participando de actividades y que no va a ser un sujeto pasivo en el contexto en que siempre fue muy activo. ¿Sí? Es importante relevar que los sujetos siguen siendo sujetos de derecho, por lo tanto siguen teniendo derecho a hacer actividades que ellos decidan que son importantes para sí mismos finalmente, ¿no? Y eso también va a impactar en la incidencia de síntomas cognitivos y conductuales. Entonces, pues nuevamente la rutina es muy importante y que ellos puedan hacer actividades que son importantes en medios seguros también lo es, ¿sí? Entonces, dicho esto, voy a pasar a los factores sociales, que lo hablamos en la primera parte de la presentación. Para yo poder hacer todas estas intervenciones que hemos mencionado hasta ahora, tengo que poder evaluar la preparación al cambio del cuidador, ¿sí? Hay una escala que es Readiness, que es una pauta que si alguien la necesita, no la conoce, también me puede mandar un correo y también solicitar las otras pautas que he mostrado, ¿cierto? Que nos muestra distintas etapas en que se puede encontrar un cuidador al momento en que yo evalúo, antes de iniciar las intervenciones, ¿cierto? Entonces tenemos la precontemplación, la contemplación, la preparación, acción y mantención. La precontemplación va en esta etapa en que yo no reconozco que estos síntomas son parte de la enfermedad, no sé nada sobre las demencias, yo pienso que esta persona hace lo que hace porque en realidad siempre ha sido así. Esto no es por la demencia, él siempre ha sido así, a él siempre le ha gustado molestarme, siempre ha sido violento. Es esta etapa en que yo desconozco cualquier asociación de lo que ocurre con el usuario que esté asociado con el diagnóstico de demencia, ¿sí? Luego tenemos la contemplación, que es una etapa en que la persona puede tener muy poca información, pero sí puede al menos tener la disposición a querer ingresar a un programa de educación y de capacitación. Luego en la preparación ya hay un poco más de disposición y de ahí en adelante la persona está dispuesta a accionar, hace acciones concretas para mejorar tanto su situación como la del usuario, ya ha recibido bastante información y con eso puede hacer acciones concretas, ¿cierto? Y luego la mantención es cuando ya ponen todas estas acciones, están activas, ¿cierto? Ya las ha realizado y se mantiene en una situación estable tanto para el cuidador como para el usuario. Entonces, es muy importante mirar en qué etapa está el cuidador, porque si yo tengo un usuario un cuidador que no reconoce que esto es parte de la enfermedad y piensa que en realidad es porque siempre ha sido así, no, él no está enfermo, eso es mentira, él siempre ha sido de esta forma, difícilmente nuestras intervenciones van a poder tener un impacto en él. Sí, yo sé que después de esto viene una presentación en relación a las intervenciones con los cuidadores, pero es importante considerar que el referente, el cuidador, es el eje central en las intervenciones que nosotros vamos a hacer, y actividades como la psicoeducación, los talleres de apoyo mutuo y los talleres psicoeducativos pueden ser de mucha utilidad para poder capacitar, ¿cierto?, a este cuidador, a este referente, para poder prestarle apoyo, para poder enseñarle o conocer estrategias que pueden ser utilizadas en la vida cotidiana y que pueden impactar tanto en la independencia como en la autonomía de nuestros usuarios. También es muy importante promover estrategias de supervisión, apoyo visual, apoyo verbal y apoyo físico en la medida en que el usuario lo requiera, ¿sí? Porque si yo voy a prestar más apoyo del que requiere este usuario, probablemente voy a impactar en la funcionalidad. Por tanto, siempre debe ser el apoyo, la supervisión en la medida justa de lo que el usuario requiera. Entonces, las intervenciones específicas para los cuidadores familiares tienen efectos duraderos sobre los sistemas de depresión y ansiedad y mejoran la calidad de vida y son costo efectivas. Finalmente, voy a mencionar los talleres, que son intervenciones que nosotros realizamos en el centro y que tienen ciertos beneficios para los usuarios y para los cuidadores, entendiendo que son espacios de validación del usuario, en un contexto en que él se siente capaz de hacer actividades que son adaptadas a lo que ellos pueden realizar de acuerdo a la funcionalidad remanente, ¿no?
Nosotros acá en el centro trabajamos, lo puse aquí abajo, en talleres basados en proyectos, son proyectos de 3 meses, en que se elige en qué taller va a estar cada usuario de acuerdo a la motivación que cada usuario presenta para estar ahí, finalmente, ¿no? De hecho, en la primera sesión llevamos de repente a usuarios a un taller y ellos mencionan que esa actividad no es de su interés, pero que la otra sí, y hacemos esos cambios, ese movimiento para que puedan efectivamente participar de actividades significativas para ellos. Y como les digo, la actividad está enfocada no solamente en el hacer, sino también en la participación social de estos usuarios. Y estos talleres se combinan, ¿cierto?, con talleres de ejercicio que han demostrado tener un impacto positivo en la funcionalidad de los usuarios. Eh, la gran estrategia en las actividades de la vida cotidiana es poder adaptarlas, ¿cierto?, para la ejecución, porque finalmente muchos usuarios no van a poder responder a la demanda como de la actividad que la haríamos nosotros, sino que requiere que se faciliten las indicaciones, que se entreguen prehechas algunas cosas. Por eso el foco está puesto en que la persona se sienta bien participando en ese entorno y en que además pueda compartir con otras personas, ¿sí? Como ya lo mencioné anteriormente, lo que consideramos es el tiempo de duración del taller de acuerdo a la etapa en que se encuentra la demencia y además la complejidad de las indicaciones que se le van entregando a las personas. Entonces, para concluir un poco esto, es importante la primera etapa que mencioné de evaluación, porque nos va a poder permitir ver en qué etapa está la persona dentro de su diagnóstico de demencia, ¿cierto? Que va a marcar un deterioro funcional. Y en distintas etapas vamos a poder hacer distintas intervenciones. En etapas leves vamos a lo mejor poder entregar apoyo al postdiagnóstico tanto a la persona como al familiar. Vamos a poder ajustar el nivel de autonomía en actividades para promover una participación segura. Vamos a revisar aspectos legales y financieros del usuario. Vamos a controlar la morbilidad y aspectos afectivos de la persona y su entorno. Me parece interesante mostrar esto porque si bien esta presentación se centraba en lo funcional, no todo es funcionalidad y las personas deben ser vistas de forma integral, bueno, no solo ellas, sino que todo el entorno que va a estar siendo afectado por este diagnóstico, ¿cierto? En etapas moderadas vamos a tener la optimización de las capacidades físicas y cognitivas remanentes de la persona, vamos a poder abordar los síntomas neuropsiquiátricos, capacitar el entorno familiar para enfrentar desafíos de la vida diaria. Podemos hacer algunas intervenciones desde el ámbito social, como el de la detección de maltrato, evitar la deprivación social y el aislamiento, y prestar compañía, apoyo y bienestar del cuidador familiar. Y en etapas más avanzadas nos vamos a centrar en las medidas de confort, en evitar la deprivación ambiental, en el abordaje de síntomas neuropsiquiátricos, en el apoyo a entorno familiar en marco del buen morir, y en la detección nuevamente de maltrato, ¿sí? Así que, bueno, esto ha sido la presentación. Aquí muestro un par de las referencias que utilizamos para hacer esta presentación. Digo utilizamos porque, como lo mencioné, yo trabajo en el Centro Aliwen y esta presentación fue construida en su mayoría junto con mi colega Daniela Sandoval. Y aquí está mi correo por si tienen alguna duda o quieren solicitar alguna de las pautas que fueron mencionadas a través de la presentación. Gracias por la presentación, por la disposición también a participar. Ahí hacemos extensivo también el agradecimiento a todos los profesionales que trabajan ahí en el Centro Aliwen, uno de los centros, si no el más antiguo, uno de los más antiguos también que están trabajando en este tema. Así que muchas gracias. Hay un par de preguntas, pero las vamos a juntar con las preguntas que también le van a hacer a la otra expositora. Así que al final vamos a hacer la ronda de preguntas completa, general, digamos, y ahí con eso cerramos, ¿ya? No sé si está, me parece que no está conectada la próxima expositora, no la veo en el panel. Me dicen que sí está conectada, pero quizás no está como panelista, no sé, Daniel, Fernanda, de Hospital Digital. Ahí está, ahí la vi ingresar. Muy bien, muchas gracias. Sí, no te escuchamos, Claudia, todavía, pero ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Déjame hacer la presentación y para ya integrarte a la exposición. Tenemos ahora entonces la última presentación de la jornada que tiene que ver con intervenciones con cuidadores de personas con demencia en la atención primaria y va a estar a cargo de Claudia Miranda. Claudia es directora del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado de MICARE
y además es académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello de Chile. No sé si ahí te quieres presentar también igual, Claudia. Te dejo aquí con los asistentes. Sí, gracias, Rodrigo. Sí, efectivamente, soy psicóloga, directora del Instituto Milenio Micare, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello, y bueno, me he especializado ya bastante tiempo desde el doctorado que hice, y mucho antes incluso, en el tema de cuidadores de personas con demencia, intervenciones también para las personas con demencia, que yo me alegro mucho de haber escuchado acá a Camila, porque yo empecé a ver este tema el año 2000, cuando no había absolutamente nada de nada, ¿ya? Entonces, me gusta escuchar que en el fondo ahora ya tenemos centros y hemos avanzado desde ese año hasta ahora, son 20 años. Nos falta todavía, pero vamos para allá, en camino. Así que bueno, les voy a compartir mi presentación, como es la última presentación y probablemente todos queremos de alguna manera irnos a almorzar a tiempo. Les comento que voy a hablar hoy día de no solo de intervención, sino de también un poco los aspectos que tenemos que considerar en la evaluación de los cuidadores, en este caso de personas mayores con demencia, y más desde el aspecto de la salud mental, que es un poco lo que yo he trabajado, pero efectivamente, como mencionaba Camila, teniendo en cuenta que tanto para la persona con demencia como para quien cuida, o sea, hay que hacer evaluaciones e intervenciones integrales, ¿ya? No basta con tener a un solo profesional de una sola disciplina evaluando, sino que esto tiene que hacerse de manera interdisciplinaria, y traté pensando en que el público objetivo de la presentación es APS, traté de establecer aquí en la presentación como los elementos que son más fundamentales a la hora de evaluar, intervenir y derivar cuando hay que hacerlo, ¿ya? Antecedentes que yo creo que todos conocen, pero los voy a ver más rápido que en la parte práctica, digamos, de intervención. Según la encuesta CADEM, un 51% de las mujeres tiene bajo su responsabilidad a personas dependientes, ¿ya? Eso incluso yo creo que podría ser mucho más si consideramos no solo personas mayores dependientes, sino que cualquier persona dependiente, que no importa el rango etario. Sabemos también, como antecedente, que los cuidados a largo plazo corresponden a sistemas en el cual se ejercen acciones por personas que cuidan a otras, ¿ya? De manera informal, como puede ser la familia, amigos, vecinos, o por cuidadores formales que tienen que ver con los sistemas sociales de salud, etc. ¿Ya? Estas actividades se ejercen, actividades de cuidado, para asegurar que una persona que no es del todo capaz de cuidarse por sí misma pueda mantener, ¿no es cierto?, el mayor nivel posible de calidad de vida, de acuerdo a sus preferencias personales, con el mayor grado posible de independencia, autonomía, participación, inclusión, realización, dignidad humana, etc. O sea, mirándolo desde un punto de vista de enfoque de derechos, ¿no es cierto?, no como algo asistencialista, y considerando la voluntad en la medida de lo posible hasta el último día de vida, ¿ya? Es algo que yo llegué un poco con la bandera de esto cuando llegué de estudiar, digamos, afuera, y vi que la realidad era un poco distinta en otros países, y en el fondo lo que ya sabemos es que la persona con demencia no deja de ser persona por tener un diagnóstico de demencia, y es capaz de expresar, a lo mejor no necesariamente con la misma comunicación verbal que tenemos nosotros, etcétera, pero es capaz de expresar sus preferencias, ¿no es cierto? Hay que conocer mucho de la historia de la persona con demencia, como para no tratarla de una manera infantilizada o asistencialista completamente, etc.
El perfil de cuidador ya lo conocemos y el de acá de Chile es similar al de Latinoamérica. En el caso de la demencia sabemos que las cuidadoras, bueno, en su mayoría un 80% son cuidadoras mujeres, por eso voy a referirme al término en género femenino, digamos, sabiendo que existen cuidadores varones. El 80% en general son mujeres, estas mujeres fluctúan entre los 50 y 60 años. Estas mujeres en general son mujeres que están criando hijos a la vez que están ayudando a los padres. Son mujeres que tienen un nivel educacional medio a bajo, y en general son mujeres que reciben, ¿no es cierto?, un impacto negativo de la labor de cuidar. Antes de seguir con la presentación, quiero resaltar el hecho de que aquí vamos a hablar un poco del perfil común y de los aspectos que tienen impacto más negativo, ¿no es cierto?, del cuidado, pero no hay que dejar de reconocer que así como hay aspectos negativos, también los hay positivos, ¿ya? Entonces, si bien en esta presentación no voy a centrarme en esos aspectos necesariamente, no hay que dejar de considerarlos y valorar también ese tipo de factores a la hora de las evaluaciones. Por supuesto que las cuidadoras presentan, ¿no es cierto?, un nivel de sobrecarga media a intensa. ¿Y a qué se refiere la sobrecarga? Se refiere al impacto negativo que tiene el cuidado en el ámbito de la salud mental, física y social, y económico en la vida de la persona que cuida. El contexto en que las demandas de cuidado sobrepasan los recursos con los que la persona cuenta, y cómo la capacidad de afrontamiento y el apoyo social que a su vez predispone a altos niveles de estrés psicológico, ¿ya? Pero esto en traducción es que las demandas de cuidado pueden sobrepasar lo que yo como cuidador siento que soy capaz de realizar, y para eso yo como cuidador, ¿no es cierto?, hago una evaluación de la situación, hago una evaluación de hasta qué punto puedo sobrellevar la tarea de cuidado, cómo voy a enfrentar esta tarea, qué redes de apoyo social tengo o no tengo, y haciendo esa evaluación que es como intuitiva, no es que se separen esos elementos, sino que se hace de manera intuitiva, puede llevar a un estrés. Si yo siento que no me la voy a poder, o que esto va más allá de lo que puedo realizar, claramente se va a generar una situación de estrés. Y ese estrés muchas veces pasa desapercibido en el inicio, ¿ya? Por eso es que hay que estar alerta como profesionales para detectar cuando eso está sucediendo. Lo que les mencionaba antes, cuidar tiene aspectos positivos y negativos, no tenemos que olvidar eso. Dentro de los aspectos positivos podemos encontrar aprendizajes, la generación de autoconfianza para realizar las tareas, la valoración de la tarea de cuidar, el hecho de sentir que se está haciendo una labor recíproca, por todo lo que se recibió, ¿no es cierto?, de la persona cuidada antes, tener un rol o una función de utilidad, ¿no es cierto?, en la familia, etc. ¿Ya? Por lo tanto, con esto les quiero decir que no hay que ir prejuzgando de que solo hay aspectos negativos, sino que hay que evaluar también si hay alguna ganancia, ¿ya? Generalmente esto va a depender un poco de las etapas que comentaba Camila, dependiendo de en qué etapa esté el cuidador, probablemente va a ser más o menos capaz de evaluar aspectos positivos en la experiencia, ¿ya? Y no todos, por supuesto, van a estar teñidos de muchos aspectos positivos, eso va a variar de cuidador en cuidador y de diada en diada, familia, etc.
¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes que podemos ver en los cuidadores? Primero, es frecuente escucharlos decir que están solos, ¿no es cierto? Estoy solo y nadie me ayuda. El hecho de sentir que están realizando una labor de manera solitaria, de que en el fondo se sienten como incomprendidos por la familia o por el contexto que los rodea, si son cuidadores que están trabajando, etc. Eso hace que probablemente lleguen a consultar, o que en el fondo, una vez que se programa una evaluación para la persona con demencia, bueno, el cuidador también nos hable, ¿no es cierto?, nos comente qué le está pasando esta situación, ¿ya? Pueden haber también problemas económicos, ¿ya? Por todo lo que implica la compra de medicamentos y el dejar de trabajar. Ustedes saben que en un estudio hecho hace ya unos 8 años, se vio que aproximadamente el 45% de las cuidadoras dejaron de trabajar para poder cuidar a la persona mayor con demencia. Y eso, por supuesto, que tener un ingreso menos, además merma la situación económica que tienen en la familia, en el contexto familiar. También pueden referir que tienen habilidades o conocimientos de cuidado que son insuficientes, vale decir, no sé cómo cuidar, no sé cómo tratar a la persona con demencia, un poco lo que comentaba Camila, requieren de estrategias, ¿no es cierto?, y de conocimientos que les permitan sobrellevar las labores de cuidado. Con respecto de la persona que están cuidando, en el caso de las personas con demencia, o también técnicas que les permitan autocuidarse, ¿ya? Problemas para dormir, frecuentemente pueden presentar problemas de ansiedad, de insomnio, ¿ya? Ausencia de descanso y de autocuidado, en general se observa mucha fatiga también, y el autocuidado no es tema, ¿ya? O sea, en el fondo, es difícil escuchar a un cuidador que nos refiera que no se está cuidando. Probablemente todo el rato lo que van a estar haciendo en la primera sesión es un poco de catarsis y de sentir que efectivamente la relación con la persona con demencia no la pueden llevar, etc. Y el autocuidado ya deja de ser un tema. Entonces, como veíamos también en la presentación previa, es algo que hay que evaluar y que hay que educar, ¿ya? Lo necesario que es el autocuidado para poder cuidar bien. Dificultad para desconectarse y o sentir culpa por realizar actividades de ocio. Este es otro tema que también se presenta, el hecho de no poder realizar durante el día ninguna actividad como para relajarse o desconectarse de la labor de cuidado, y cuando llegan a tener algún tiempito o algo para hacer eso, sienten a veces mucha culpa por pensar que en ese momento no están cuidando y no se están preocupando de la persona con demencia. Sentirse sobrepasado, estresado con la ansiedad. También podemos ver experiencias asociadas al cuidado que son vividas como duelo, vale decir, el hecho de que la persona ya no es la misma que solía ser, de que la relación está cambiando, etc. Entonces hay que en el fondo trabajar constantemente la adaptación al transcurso de la enfermedad. Y bueno, dolores físicos como dolor lumbar, tendinitis, dolores de cabeza, etc. ¿Ya? También hay que hacer una evaluación de eso, y es algo que refieren también mucho los cuidadores. Cuando un cuidador presenta varias de estas problemáticas que les mencioné, u otras, ¿ya?, se ha acuñado el término de síndrome del cuidador, ya que en el fondo es caracterizado por un empeoramiento de la salud física y mental, y que se asocia a estresores que llevan un tiempo actuando, ¿ya? Estresores que ya son crónicos.
Dentro de la literatura, ¿ya? Se han reconocido algunos factores que pueden ser de riesgo y otros factores que podrían ser un poco más protectores en la situación de cuidado. ¿Ya? Dentro de los factores de riesgo, vale decir, algunos factores a los que nosotros como profesionales tenemos que poner ojo, porque probablemente ese perfil de cuidador es más vulnerable a tener una peor calidad de vida, más problemas de salud física, etcétera, o mental. El ser mujer, el ser cónyuge o tener trabajo remunerado. ¿Ya? Esos tres factores podrían, bueno, ser mujer, la mayoría son mujeres, cónyuge, aquí por lo menos en Chile la mayoría de las cuidadoras en varios estudios son hijas, ¿ya? Pero el ser cónyuge también tiene una implicancia que es bastante preocupante, ¿ya? Y tener trabajo remunerado por la multiplicidad de roles que puede tener el cuidador. ¿Ya? Mientras más joven la persona que cuida, hay un mayor riesgo también de tener problemas de salud física y mental. También dependiendo de la cantidad de hijos, de hermanos, y que pueden ayudar, digamos, de la red de apoyo, ¿ya? A la cual yo cuido, y quienes pueden apoyarme en el cuidado. ¿Ya? Hay que también tener ojo con eso. Bueno, cuando existen más número y gravedad de los síntomas neuropsiquiátricos o cognitivos y conductuales y psicológicos, aumenta el riesgo para la persona que cuida de presentar este síndrome del cuidador. Y algunos factores que podrían ser más bien protectores o podrían ayudarnos a sobrellevar la labor de cuidar, es el contar, por supuesto, con apoyo de instituciones, contar con apoyo de la familia o apoyo de cuidadores secundarios, ¿vale? Es decir, alguien con quien alternar la labor de cuidar, y el empleo de estrategias de afrontamiento, de planificación y aceptación, ¿vale? Es decir, el poder planificar las acciones que se van a realizar y el aceptar la situación, como comentaba Camila, o sea, pasar de esta etapa de pensar que esto no es una enfermedad, de que la persona con demencia está en el fondo actuando así deliberadamente, a pasar a una etapa de aceptarla, la enfermedad, y planificar para lo que viene. Eso ayuda contribuye a disminuir la ansiedad y etcétera. ¿Ya? Estos son los esenciales que tenemos que considerar o evaluar al encontrarnos, ¿no es cierto?, en la práctica con un cuidador de una persona con demencia, un cuidador informal o familiar. Dentro de ello tenemos que evaluar el contexto cultural y familiar. Este primer aspecto es súper importante. ¿Cuál es la relación previa que tenía la persona con la persona con demencia? ¿Ya? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo era la relación previa de ese cuidador con la persona con demencia? Esto es fundamental porque en el fondo ese factor implica mucho o incide mucho en la motivación que puede tener o no motivación, o en el sentido de obligatoriedad que puede tener la persona que cuida. Y eso hace o eso moldea la dinámica de la relación que se está estableciendo con la persona con demencia. ¿Cómo se asignó este rol en la familia? ¿Fue autoimpuesto? ¿Fue impuesto por el resto? ¿Fue voluntario? Etcétera. ¿El cambio de la persona, de la persona con demencia, digamos, fue gradual o fue muy drástico, muy brusco? ¿Cómo se enmarca en las creencias religiosas o de espiritualidad? Ustedes saben que la espiritualidad o la religión, más bien aquí en Chile, es un factor protector en general, pero hay que evaluar qué pasa ahí, porque a veces la religión también genera culpas, ¿ya? Entonces hay que conocer eso. ¿Qué experiencias previas hay respecto a trabajadores de la salud y o red institucional? Siempre hay que preguntar si la persona, el cuidador, ha intentado o ha tenido otras intervenciones. Si las ha tenido, ¿cuál fue el resultado de eso? ¿Ya?
¿Cuál es la percepción que tiene? ¿Lo ayudó? ¿No lo ayudó? ¿Por qué piensa que no? ¿Por qué piensa que sí? ¿Ya? Siempre hay que conocer la historia previa de búsqueda de ayuda si es que la hubo. ¿Ya? Información. ¿Cuánto sabe acerca de la situación de salud de la persona que cuida? ¿Qué información tiene acerca de la enfermedad? ¿Y qué piensa? ¿Qué cree que es la enfermedad? ¿Hay relación previa con el diagnóstico? Vale decir, ¿hay una historia previa de demencia en la familia, etcétera? ¿Se está preparado respecto al pronóstico? Esto tiene que ver netamente con cuánto conoce de la demencia, cuánto conoce la enfermedad y de la propia historia familiar respecto de la enfermedad. Estresores versus recursos. ¿Cuáles son los estresores primarios y secundarios? En primario se refiere a estresores netamente de la tarea de cuidado, ¿ya? Y los estresores secundarios se refieren a aquellos estresores como de la vida que pueden estar ahí. El trabajar, el cuidar niños al mismo tiempo, el no tener ingreso económico, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son las estrategias a las que ha recurrido o recurre en general en la vida cuando se enfrentan a una situación problemática? ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo ha usado esos recursos? ¿Siente que va a ser capaz o no de realizar esta labor? Hay creencias desadaptativas, vale decir, y que sucede en muchos casos estas creencias de que solo ellos pueden cuidar a la persona con demencia, en el fondo, que no pueden sentir culpa, de que es un deber que tienen que cumplir sin errores, etc. Todo ese tipo de creencias que son poco funcionales, digamos, obstaculizan aún más el cuidado y generan problemas de salud mental en los cuidadores. ¿Cuáles son los aspectos positivos de cuidar? Por lo que les mencionaba anteriormente. ¿Existe alguna visión de algo positivo en esta situación o no? Las redes, no voy a entrar en más detalle, pero por supuesto que hay que evaluar las redes tanto formales como los sistemas de salud social, etcétera, organizaciones a las que acude o no acude, y las redes informales, con quién cuenta, familiares, vecinos, comunidad, etcétera. Pero además de tener la evaluación de esa percepción de apoyo, también qué tipo de apoyo le entregan esas fuentes, ¿ya? Es un apoyo emocional, de escuchar, es un apoyo en plata, instrumental, es un apoyo en la toma de decisiones, ¿qué tipo de apoyo es? Eso. En términos de salud mental, hay que evaluar si la persona tiene antecedentes previos de problemas de salud mental o en la familia, ¿ya? Si hay alguna presencia de síntomas depresivos o ansiosos, que es lo que más se presenta en términos de cuadros en los cuidadores, si hay algún pensamiento suicida, ¿no es cierto?, un riesgo suicida u homicida en el sentido de riesgo de agresión, ¿ya?, a la persona con demencia, y cómo se observa en términos de autoeficacia, es decir, en términos de que él siente que va a poder llevar a cabo, ella siente que va a poder llevar a cabo la labor de cuidado. Respecto a la salud física, problemas, ¿no es cierto?, de salud física, cómo lo percibe esos problemas de salud física, cuándo fue el último chequeo médico, exámenes de rutina, cómo ha sido la adherencia previa a los tratamientos, y cómo son los hábitos, ¿ya? La higiene del sueño, manejo del dolor, etcétera. ¿Qué pasa con el cuerpo de quien cuida? También hay que evaluar factores como del tiempo, digamos, del curso de vida. ¿Hace cuánto tiempo está cuidando? ¿Ya? Porque eso nos permite tener una idea de tanto de los intentos que puede haber hecho antes acerca de búsqueda de ayuda, de cuánto tiempo puede estar sufriendo un estrés crónico, sobrecarga, etc. ¿Ya? ¿Había cuidado a otra persona previamente o no? ¿Ya? Nos habla de la experiencia. ¿Cómo ha impactado el cuidado en el propio proyecto de vida de la cuidadora?
y cómo afecta su propia identidad, cómo le afecta el sentirse ahora en este rol de cuidado, cómo afecta el ser mamá o el ser esposa o el ser trabajadora independiente, digamos, me refiero, no independiente, pero el ser alguien que trabaja, etcétera. O sea, todos los roles que pueden marcar la identidad de una persona, cómo el cuidado ha afectado eso, ¿ya? Y bueno, cómo percibe la cuidadora su propio estado, ¿ya? ¿Qué tanto difiere esta percepción de la evaluación que tengo yo como profesional? Muchas veces puede haber un cuidador en negación pensando que está todo súper bien, y cuando uno lo evalúa, no, yo soy fuerte, yo me las puedo todas, yo voy a seguir cuidando, y cuando uno lo evalúa se da cuenta de que esa situación no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces hay que, en el fondo, conciliar un poco las visiones que hay de lo que yo creo que está pasando con lo que el profesional siente que está pasando. ¿Qué necesidades u objetivos prioriza el cuidador? En general, los cuidadores llegan como con una nube negra y no saben por dónde partir, no tienen mucha idea a veces de qué hacer primero, entonces hay que sentarse y ordenar un poco esas prioridades, ¿ya? ¿Qué es lo que más le está afectando dentro de esta situación? ¿Cómo podría afrontar eso? ¿Dónde podríamos buscar redes de apoyo para esa situación en particular? Etcétera. ¿Qué es lo más valioso para esta persona en términos tanto de la relación de cuidado, en términos de su vida personal, etcétera? Entonces, averiguando un poco de todo eso, podemos hacer un plan con la persona, con el cuidador, para poder enfrentar, digamos, la situación de cuidar. Hay distintas intervenciones basadas en evidencia para los cuidadores, ¿ya? Hay algunas que tienen más evidencia que otras, pero en el fondo, en ese sentido, de las que han sido más comprobadas en la literatura científica son la psicoeducación y el entrenamiento de habilidades específicas para el cuidado, ¿ya? Que fue un poco de lo que comentó también Camila previamente. Ya les voy a hablar un poco más de lo que es la psicoeducación, pero también existen otro tipo de intervenciones como son el apoyo social, que son en el fondo grupos de apoyo en el cual los cuidadores se juntan con sus pares, ¿no es cierto? Y comparten experiencias. También hay intervenciones de respiro, donde un tercero toma, ¿no es cierto?, la labor de cuidar por un tiempo en particular, y quienes son cuidadores familiares pueden ocupar ese tiempo en otras labores que no tengan que ver con la labor de cuidar. También hay intervenciones multicomponentes que pueden tener distintos aspectos de esto que les he mencionado, y de manejo de caso, donde hay también un tercero que va coordinando, ¿no es cierto?, las ayudas que puede tener la diada de cuidador persona con demencia. También hay otras intervenciones que son misceláneas, y aquí ahora se está viendo también los beneficios que tiene el mindfulness, esto de la meditación, poner atención plena, etcétera, y está generando evidencia ese tipo de intervenciones. Y por supuesto que también está a la mano la psicoterapia, y le puse ahí segunda línea porque en el fondo la psicoterapia debiera prescribirse o derivarse a psicoterapia cuando efectivamente hay un cuadro más complejo, ¿ya? Que está pasando ya a ser un cuadro de salud mental que hay que manejarlo con una terapia psicológica más a largo plazo. Algunos de los tópicos importantes en la psicoeducación: primero, tener en cuenta que hay que escuchar, empatizar y validar las experiencias que traiga cada cuidador, ¿ya? Eso hace que en el fondo podamos sembrar un poco de cimientos para
una relación válida, para ser interlocutores válidos y poder ayudar, ¿no es cierto?, dentro de el cambio que tiene que haber para que la labor de cuidado sea mejor y la salud del cuidador esté mejor. Ya si el cuidador o la cuidadora en el fondo no valida al profesional con el que está hablando en esos términos, si el profesional no es validado, probablemente todo lo que podamos hacer, intervenir, conversar con ellos, no va a tener ningún efecto, ¿ya? Por lo tanto, hay que lograr ser validado por la persona. Hay que también manejar un poco las expectativas que traen los cuidadores respecto de la enfermedad, digamos, respecto de la enfermedad de quien están cuidando, de la demencia en particular, de lo que se puede hacer al respecto y de lo que también pueden hacer ellos a nivel de ellos mismos y de la familia, ¿ya? Entonces, ahí es donde hay que ir matizando ese manejo de expectativas y ir tomando acuerdos conjuntos, ¿ya? Para ellos es importante lo que yo les mencionaba antes en términos de qué prioridades o qué aspectos son los que el cuidador cree que efectivamente hay que enfrentar o afrontar o cambiar primero que otros, ¿ya? Entonces esos acuerdos se van tomando en conjunto. Hay que también identificar aprendizajes necesarios y cómo obtenerlos, ¿ya? Vale decir, si vamos a aprender ciertas estrategias, ¿no es cierto?, de manejo de la persona con demencia, dónde voy a acudir, quién me va a poder enseñar eso. Si es un centro, mucho mejor, porque tenemos un abordaje interdisciplinario, ¿verdad? Pero si es una atención en APS en la cual no hay un centro en particular, hay que en el fondo pensar cómo derivar y dónde se puede generar esa red de apoyo para el cuidador. Que la persona a cargo de los cuidados sea capaz de tomar decisiones flexibles de ensayo y error en el proceso de aprender a cuidar. Y esto es súper importante, hay que normalizar los errores, porque la demencia tiene distintas evoluciones dependiendo del paciente, digamos, de las personas. Y las dinámicas familiares también son bien particulares, entonces no hay una receta, ¿ya? No hay una forma de hacerlo mejor que otra, siempre va a ser un ensayo y error, y la persona tiene que ser como autocompasiva, como decimos en salud mental, para saber que se va a equivocar, aceptar que van a haber errores, y no dejar de perseverar por ello, ¿ya? Aquí van a haber errores y no necesariamente la primera vez que intentemos una solución va a ser la óptima. A lo mejor en un momento de la enfermedad una intervención o una acción va a ser productiva, va a ser positiva, y en otro momento de la enfermedad la misma acción no lo va a hacer. Entonces es un constante ensayo y error que hay que ir normalizando, ¿ya? No autocriticarse, en el fondo, que los cuidadores no se autocritiquen por eso constantemente. Un factor fundamental también es ayudar a buscar y pedir ayuda, identificar con quién cuenta, planificar cómo se va a pedir esa ayuda y negociar las responsabilidades del cuidado. A mí me pasaba mucho que me llegaban, digamos, en el fondo con quejas de que nadie de la familia los ayudaba, pero si uno exploraba más allá, uno veía que en el fondo no habían pedido ayuda, porque es como lo que digo, esto de la clarividencia, ¿no es cierto? Mi hermano me tiene que ayudar porque es su mamá. Y tú le preguntas, bueno, ¿y tú le pediste ayuda a tu hermano? No, porque él me la tiene que ofrecer. ¿Ok? ¿Y sabes cómo pedir ayuda? No, porque me tiene que llegar la ayuda. Y más encima me tiene que llegar la ayuda que yo necesito como cuidador. Entonces, ese tipo de obstáculos hacen que finalmente no necesariamente se pida ayuda, y si se pide no necesariamente se hace de la manera más adecuada. El pedir ayuda tiene que ser de una forma bastante concreta: necesito ayuda de este tipo, en este periodo, etc. ¿Ya? No es lo mismo decir ayúdame con mi mamá, que decir ayúdame el sábado, llévatela tú a la casa o ven a la casa y mientras yo voy a hacer otros trámites o yo voy a salir o qué sé yo. ¿Ya? Es distinto.
Y además el buscar ayuda y el intentar con las ayudas requiere también de un tiempo de ensayo. O sea, probablemente también es lo otro que escucho, esto de que mi mamá no acepta ayuda, no acepta que nadie la ayude, no quiere a nadie en la casa, etcétera. Y en el fondo no es llegar y meter a alguien en la casa. Hay que hacer estrategia, hay que ser bastante creativo, cosa que los cuidadores, por supuesto, si están recién entrando en este proceso y estresados, no lo van a hacer, pero si uno los ayuda a llegar a esa situación en que puedan ocupar su imaginación, ser más imaginativos y creativos, tienen que pensar que a lo mejor van a tener que tener a alguien que entre a la casa como amigo mío, mira mamá, te presento una amiga, qué sé yo, que viene acá, o sea, introducir a una persona con tiempo, digamos, con otro rol, que después se pueda ir quedando más tiempo, etcétera. O sea, en el fondo, cada caso es particular, cada familia es particular, pero hay que hacerse de paciencia, de esperar ensayos y errores, como decía antes, y tratar de sacar al cuidador de esa nube negra, digamos, en la cual probablemente no puede haber ninguna solución al comienzo, ¿ya? Ayudar a cuestionar la culpa y el autoenjuiciamiento. Lo del autoenjuiciamiento es la autocrítica, que puede ser bastante negativa muchas veces, y eso también hay que ir moderándolo, ¿ya? Hay que conversarlo, ¿no es cierto?, y tenerlo en cuenta. Y también el hecho de sentir culpa, que siempre puede ir asociado al hacer algo o al no hacer algo, ¿ya? Tanto por hacer cierta actividad como por no hacer otra, el cuidador se puede sentir culpable, y eso hay que ir evaluándolo y trabajándolo a lo largo del trayecto o la trayectoria de la demencia. Reforzar la importancia de su propia salud y de su autocuidado. Por lo general, cuando recién parten, están cuidando 24/7, quienes cuidan y además tienen otros roles, también ven impactada, ¿no es cierto?, la salud propia, y esto es como la pelota que se va chuteando y nunca se le pone la atención necesaria. Entonces hay que trabajar harto la idea de que si ellos están mejor van a poder cuidar mejor, ¿ya? Que si ellos están menos irritables, que si ellos se sienten bien físicamente, que si abordan el estrés, etcétera, van a poder ser capaces de cuidar mejor a quien tiene demencia, ¿ya? Eso no es rápido, hay que hacer un trabajo bastante intencionado para pasar de una etapa a otra de las que veía Camila, o sea, en el fondo de aceptación de ayuda, de aceptar la enfermedad, etc. Apoyar en planificar actividades placenteras y significativas para compartir con la persona a la que cuidan. Y aquí yo diría que son dos cosas, son actividades significativas y en el fondo bonitas, digamos, para tener otro vínculo en la relación con la persona que cuidan, pero también planificar actividades de ocio y de interés personal que no tengan que ver con el cuidado, ¿ya? Hay que tratar de intencionar ambas. Hay que además normalizar que los duelos son naturales y esperables en este proceso. ¿Ya? La persona con demencia va a ir evolucionando, va a ir cambiando, va a ir teniendo ciertas pérdidas, etc. Y es algo que hay que, en el fondo, tener claro que va a suceder. Por lo tanto, hay que tratar de ir acompañando en este proceso de adaptación constante y de duelo constante. Bueno, y como sale ahí también, el duelo es una experiencia que todos de alguna manera vivimos y como seres humanos vamos a experimentar o hemos experimentado. También es importante acompañar y ayudar a entender cuándo es el momento de acudir, ¿no es cierto?, a un acompañamiento ya más
personal, ¿no es cierto?, mucho más a largo plazo, en términos de salud física o de salud mental. Aquí yo estoy hablando de salud mental, pero efectivamente hay que saber cuándo derivar y que el cuidador considere esto como parte de su autocuidado, no como algo impuesto, no como algo al que se le obliga a hacer, ¿ya? En general la queja es no tener tiempo, pero en el fondo el no tener tiempo puede conllevar, o sea, no es sostenible a largo plazo, esa justificación de no tener el tiempo. Mientras más se demore alguien en obtener ayuda cuando efectivamente la necesita, ayuda más profesional, peores van a ser las consecuencias de salud para esa persona. Y eso redunda en la familia, redunda en la persona con demencia, etc. También sumamente importante es identificar y reforzar los recursos propios de la persona y enlazarlo con recursos externos, que es lo que veíamos también en la evaluación. Yo tengo que reconocer cómo la persona ha enfrentado otras situaciones problemáticas, qué recursos tiene, si se siente capaz o no, cómo enfrenta los problemas, etc. Y además enlazarlo con la red, con recursos externos. Súper importante. Bueno, eso era a grandes rasgos lo que les quería contar hoy día. Les comento también que dentro del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, que es en MICARE, tenemos una red, o estamos partiendo, ¿cierto?, para hacer una red de cuidadores, y ahí tienen el correo al cual hay que escribir. Y la idea es formar, ¿no es cierto?, también una red de cuidadores formales e informales donde puedan encontrar información, donde podamos enlazarlo, ¿no es cierto?, con algunos apoyos, etc. Además de generar, nosotros también vamos a generar seminarios, etcétera, y de acuerdo a las necesidades. Estamos en contacto con organizaciones sociales también, entonces estamos tratando de ser un puente también de ayuda para la comunidad. Este es un centro de investigación, netamente, o sea, para eso nos financia el Ministerio de Ciencia, pero la investigación no tiene mucho sentido si no está basada en las personas y se hace para las personas. Entonces, nosotros queremos como Instituto de Investigación tener esa conexión con las personas y con las necesidades que ellos tengan para poder generar conocimiento que podamos alimentar tal vez un poco la política pública y también generar intervenciones que sean adecuadas a la realidad y basadas en evidencia, por supuesto, evaluarlas, etc. ¿no? Y les comento que todo el contenido también de lo que hemos visto aquí, de mi presentación, va a estar publicado en la Guía de Envejecimiento y Salud Mental en Personas Mayores, elaborada por el Ministerio de Salud, como pueden ver ahí, donde el público objetivo son profesionales y técnicos de la red, sociosanitarios, estudiantes de salud, ciencias sociales y otras personas que en su diario quehacer trabajen con personas mayores y quieran ahondar en el fenómeno de envejecimiento y la salud mental. ¿Ya? La idea del documento es entregar herramientas teóricas y prácticas sobre este tema, y esta guía va a ser gratis, ¿no es cierto?, y se va a publicar en septiembre y octubre de este año. ¿Ya? Ahí hay un capítulo que es dedicado a lo que es cuidadores de personas con demencia, donde está toda esta información escrita de todo lo que hoy día les comenté. Eso, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Claudia. Para nosotros es muy importante, bueno, no solamente para nosotros desde acá de DIPRESTE, sino que también para la atención primaria, especialidad, los contenidos que pudiste entregarnos hoy día en relación con la persona cuidadora. Tenemos todavía una deuda pendiente, recordemos ahí para todas las personas que han estado presentes tanto en la primera jornada como ahora, que si bien esto está enmarcado dentro del GES y el GES no tiene particularmente la atención asegurada también para los cuidadores,
sí nosotros generalmente lo relevamos constantemente en nuestras capacitaciones porque sabemos que el tema de la demencia obviamente no afecta solamente a la persona con demencia, sino que también son los cuidadores los que también se llevan la carga, por muchos factores además, ¿no? O sea, el hecho de que sea la mayoría mujeres, etcétera, ¿no? Y ahí el desafío nuestro está en poder dotar y fortalecer a la red también para ofrecer respuestas a las personas cuidadoras en términos de las acciones de salud mental que puedan también, o de las que puedan verse beneficiadas. Así que para nosotros es muy importante esto, aun cuando no esté garantizado por el GES, pero sí porque en algún momento necesita verse, ¿no? Todo lo que habló Camila, lo que estabas hablando tú también, es necesario poder abordarlo y constantemente mantenerlo ahí relevado, ¿no? Para no dejarlo ausente. Tiene que estar ahí la banderita roja siempre. Siempre, siempre, sí. O sea, insisto que el tema GES, claro, es solamente personas con demencia o las personas que viven con demencia, pero es necesario tener esas intervenciones también para los cuidadores. Los centros comunitarios de apoyo para las personas con demencia, como el Aliwen y como los otros 9 que existen en el país, tienen acciones relacionadas con los cuidadores también. Pero no así, no necesariamente la APS lo tiene, no necesariamente los otros centros de especialidad lo pueden tener. Entonces, y tiene que ver también todo eso con las dificultades en términos de disposición de recursos humanos, con muchos factores. Pero es necesario siempre tenerlo ahí porque si no nos perdemos un poquito de eso. Así que muchas gracias, Claudia. No tenemos mayores preguntas en el chat. Milena sí quería contestar una pregunta que había aparecido, Mile, con respecto a la presentación anterior. Sí, bueno, aprovechando el tiempo, quizás apareció una pregunta respecto al flujo de derivación desde APS a especialidad y particularmente se preguntaba por derivación a terapeuta ocupacional a nivel de especialidad y la verdad es que habría que seguir el flujo general de atención en la continuidad del cuidado de la persona con demencia, ¿cierto? Que está establecido tanto en el nivel de APS como base del sistema y si ahí se activa alguna garantía de diagnóstico diferencial, derivación hacia el nivel de especialidad, se tendría que derivar a ese nivel, sin perjuicio de que, por supuesto, pudiesen haber alguna articulación a nivel local si es que en APS no hubiese terapeuta ocupacional y se podría dar ese servicio en especialidad, pero lo importante es seguir el flujo que está establecido en el GES. Gracias, Mile. No hay, como digo, no hay más preguntas, yo creo que quedó todo ahí bien clarito. Ahí nuevamente agradecerles a las expositoras de esta última parte, a Camila, a Claudia, por la claridad también en las exposiciones. Volvemos a reforzar el hecho de que todo esto va a estar disponible, toda esta grabación además va a estar disponible en el canal de YouTube. Nos preguntan si cuándo, Daniel, ¿tú sabes más o menos desde cuándo ya podría comenzar a estar disponible esto? Mira, desconozco el tiempo porque ahí depende del tiempo del equipo de Ya. audiovisual, pero probablemente puede ser dentro de septiembre. Ok. Nosotros les podemos avisar también, quizás ahí cuando a nosotros nos llegue la notificación, o ustedes, súper facilito, seguir al canal de YouTube de Hospital Digital, activar la campanita, como se hacen en otros canales que uno sigue, generalmente activan la campanita y ahí les va a avisar que está disponible la grabación cuando esté ya subida a las redes. Lo mismo vamos a hacer con las presentaciones. Hay personas que nos preguntan por las capacitaciones, por las presentaciones. Milena ahí a través de los referentes de salud mental de los servicios de salud, vamos a distribuir también las presentaciones. Ahí la idea, cada una, ustedes, Camila, Claudia, nos pueden ahí compartir las presentaciones. Si no la comparten en PDF, nosotros las podemos convertir a PDF y así las distribuimos también. Asimismo con las presentaciones anteriores de los geriatras de Hospital Digital, de la célula de geriatría, para que estén disponibles también para que ustedes lo puedan ocupar. Cualquier cosa, estamos disponibles también desde acá, desde el Ministerio, tanto nosotros, desde los departamentos y unidades de salud mental, conmigo, Milena, y con Felipe, la célula de geriatría de Hospital Digital, también estamos absolutamente disponibles. Ustedes saben que sus referentes más cercanos son los servicios de salud. A través de ellos también nosotros nos vamos contactando
toda la información que le llega a Milena también a partir de eso. Así que estamos disponibles, agradecemos obviamente la participación, agradecemos la disposición para estar de ustedes desde la semana pasada, ¿no? Son 2 mañanas enteras de capacitación bien intensa, harto contenido. Nuevamente agradecer a los expositores, todos los expositores y sobre todo a las últimas 2 expositoras que estuvieron y que se mantienen con nosotros hasta ahora. Así que nos veremos en una próxima oportunidad. Milena parece que quería también decir algo. Sí, sumarme a los agradecimientos de todos los expositores. Veíamos ahí en el chat algunos agradecimientos delante. La verdad es que fue inmensamente enriquecedor desde la división de atención primaria, en este trabajo que consiste en poder impulsar el abordaje de las personas con demencia, tanto en el nivel de APS como en el nivel de especialidad, en toda la trayectoria con el intersector. Nos parece que fue inmensamente enriquecedora. Agradecer la disposición de los geriatras, de Daniel, de la célula de geriatría de Hospital Digital, que desde un inicio se manifestaron ahí súper dispuestos a poder colaborarnos en esto y en todo el proceso que sigue. Por supuesto a Claudio Miranda y el Instituto y a Camila Díaz, por supuesto, y a todo el trabajo ahí del hospital. Muchísimas gracias. Y seguimos trabajando en esto. La verdad es que la formación de competencia tiene que continuar en la medida que vayamos avanzando en poder entregarle competencia a todos los profesionales. Vamos a ir avanzando no solamente en dar un mejor abordaje de la condición, sino dar un abordaje mucho más integral a las personas, centrada en sus necesidades, en el marco, por supuesto, del modelo de atención de salud familiar. Así que muchísimas gracias. Sí. Ahí desde Comunicaciones también de Micare nos comparten la página también para que puedan ver más información ahí en www.micare.cl. Así que ahí me imagino que hay no solamente información sobre este tema, sino que también sobre mucho más que tienen que ver con salud mental. Así que eso, muchas gracias a todas, a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias, excelente martes, que estén bien. Chao, chao. Gracias, gracias.